Y amén. Podemos darle otro aplauso al Señor. Amén. Él es el protagonista en este lugar. Él es quien nos habla. Amén. Nosotros solo somos vasos y Él es el alfarero. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Marcos 12. Evangelio de Marcos 12. Quiero que prepares también tu Biblia en Marcos 12, 28 y en Deuteronomio 6, 4. Amén. Vamos a leer Marcos para la gloria del Señor, que dice así. 12, 28. Amén. Dice Marcos 12, 28. Amén. La traducción la tengo yo. Amén. Vale, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Seguimos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Y qué Jesús respondió? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sigue así diciendo que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de la unidad. Vamos a aprender acerca de la unidad. Amén. Vamos a Deuteronomio 6:4 a ver qué nos dice. ¿Y qué dice ahí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, dice, uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Amén. Entonces, ¿cómo respondió Jesús? Respondió con Deuteronomio 6:4. Respondió con el Shema, como se dice en hebreo, el Shema Israel, el oye, oye, oye. ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye, que nuestro Dios, el Señor, uno es. Amén. Entonces el principal, el gran, importante mandamiento, primero es creer y saber en qué estamos creyendo. ¿A quién creemos? ¿Cómo es nuestro Dios? Aquí dice que el Señor uno es. Pero dentro de ese gran mandamiento es amarlo con todo, entregarnos en todo. Amén. Pero vamos hoy a reflexionar sobre la unidad. El Señor uno es. En la versión hebrea original dice: el Señor es Ejad. El Señor es Ejad. Significa que es uno. Pero ¿cómo es uno si creemos que hay una Trinidad? ¿Verdad? El Señor es uno porque es una unidad compuesta. Es como cuando hay un racimo, pero hay muchas uvas, ¿verdad? Es una unidad, una familia, pero son varios miembros. Amén. En Génesis 1:15 nos dice: y fue la tarde y la mañana un día. Dos acontecimientos, pero en un día. Amén. Entonces, ¿nosotros qué creemos? ¿En varios dioses o en uno? En uno. Somos monoteístas. Amén. Pero vemos desde Génesis a Apocalipsis. Amén. Vemos que en esa unidad está el Padre, que es Dios. Está Jesucristo, que también creemos que Él es Dios. Colosenses 2:9 nos dice que la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo,
el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y sabemos muchos más versículos donde confirman que Jesucristo también es Dios. Amén. Y es importante estudiar esta palabra Ejad, porque muchos dicen que el Espíritu Santo es solo una fuerza activa, pero nosotros sabemos que en ese Ejad, en esa unidad, está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios, es el que todo lo sostiene, es el que dice en la creación que Él movía, ¿verdad? Todo. Y Él está en el principio. Amén. Los tres están en el principio, pero vemos cómo desde el principio Dios le da la importancia y le da el valor a lo que es la unidad, porque Él mismo es unidad. Amén. ¿Qué hay en la unidad? En la unidad hay poder. Amén. En la unidad se produjo sobrenaturalmente la creación de aún de las galaxias que no conocemos, de un universo que no conocemos, pero fue en la unidad. En la unidad se pelean y se ganan las mejores batallas. Vamos a ir a Jueces 7. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a Jueces 7. ¿Qué nos dice Jueces 7? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. En Jueces 7 y Jueces 6 vemos la historia de Gedeón. Amén. Israel, el pueblo, se había apartado de los estatutos, de los mandamientos del Señor. Entonces dice que el Señor, que Él mismo los entregó a su pueblo a los madianitas durante 7 años. Y los madianitas, todo lo que hacía el pueblo de Israel, ellos iban y le robaban. Ellos iban y les usurpaban toda la cosecha, todo el trabajo, todo. Y dice la palabra que los israelitas quedaron en miseria. Y entonces ahí se acordaron, porque así a veces nos pasa, ¿verdad? Nos apartamos, pero cuando estamos ya en lo más profundo, que el Señor nos deja por nuestro bien, ahí clamamos. Pero el Señor tiene mucha gracia y misericordia. Y dice que el Señor que respondió a su pueblo inmediatamente que ellos clamaron. Y fue así cuando envió a un profeta. Y el profeta les dijo así: el mismo Dios que te libertó de Egipto, que te libertó de la esclavitud, también a ti, pueblo de Israel, te va a liberar del enemigo opresor. Amén. Amén. Ese mismo Dios te va a librar. Así que el Señor llamó a Gedeón. A un Gedeón, dice en el versículo 35, que él mismo decía: pero si que mi clan, mi tribu, Manasés, si es la más débil, y aparte yo soy el más insignificante, el más pequeño, el que menos valor tiene en mi familia, ¿cómo a mí? Y el Señor, ¿verdad?, le da varias señales, y finalmente Gedeón va al frente de la batalla. Amén. Amén. Y vamos a leer entonces en Jueces 7. Amén. Aquí en Jueces 7, lo voy a resumir. Primero, habían 32.000 hombres. Y el Señor dice: hay muchos en tu ejército. Quita. Se queda con 10.000. Y el Señor aún le dice a Gedeón: soy muchos, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros somos muchos, el hombre tiene tendencia a ¿qué? A exaltarnos, ¿verdad? Y cuando ganamos las batallas, muchas veces no le damos la gloria al Señor. Creemos que somos muy buenos, muy poderosos. Pero el Señor los dijo: no. Tranquilos, que la victoria va a ser mía. La exaltación va a ser mía. Sí. Y de 10.000, ¿a cuánto los deja? ¿Cuántos hombres? 300. ¡Wow! De 10.000 a 300. Pero fíjate aquí una cosa. Vamos a leer el versículo 16. Dice: Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías
y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Y dice el versículo 21, como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. El 22 dice, al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Amén. ¿Qué vamos a destacar aquí? Destacamos que cuando vemos aquí que los 300 hombres estaban en unidad, que cuando trabajamos en unidad hay que victoria. Amén. Aparentemente puede ser que las personas digan que pocos no van a poder, tú no vas a poder, no te veo florecer, así no es, pero para el Señor no hay nada imposible porque la gloria es suya. Amén. Entonces, aquí aunque los madianitas eran, dicen, innumerables, hubo victoria en esa unidad. ¿Cómo sabemos que había unidad? Había una misma visión, un mismo objetivo. Y la palabra no dice que esos 300 murmuraban o le decían a Gedeón, Gedeón, es que así no vamos a poder, tú tienes que llamar a más. No, todos no fueron por los ojos, porque igual que nosotros ya no caminamos con nuestros ojos, caminamos por fe. Amén. Entonces, con esa misma visión, ese mismo objetivo, la consecuencia es la victoria contra ese enemigo opresor. Va a ser, si nosotros, la iglesia igual, somos el ejército de Dios, si tenemos unidad vamos a tener rompimiento. Vamos a tener además ¿qué hicieron aquí? Conquistaron territorio. Amén. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener. No podemos solo conformarnos con este trocito de Torrevieja. Tenemos que tener pensamiento de voy a servir más, voy a congregarme más, voy a unirme más, voy a tener más la visión del pastor, voy a tener más la visión que Dios ha puesto aquí para este ministerio, para conquistar territorios nacionales, internacionales. Amén. Entonces, unidad. Vemos que Jesús, que escogió a 12 discípulos, ¿por qué no escogió a una multitud si le seguían tantos? ¿Verdad? Él escogió a 12. Y aún en medio de los 12, uno, ¿verdad?, le traicionó. Pero para Dios, si uno se va, si dos se van y te dejan con menos personas, para el Señor eso no importa, porque prefiere que uno se vaya antes que uno esté en traición, ¿verdad?, y en desobediencia. Mejor la unidad. Amén. Vale, iglesia, seguimos entonces adelante en la unidad. Por eso cuando estamos aquí en las reuniones, los domingos, los viernes, cuando nos unimos, cuando hay que orar, tenemos que ponernos a orar, porque el objetivo es interceder, es guerra o es gratitud. Pero cuando venimos a alabar al Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Rey, no podemos quedarnos a ver cómo están hoy las luces, a ver cómo está vestido este, a ver cómo hoy va el otro, ¿verdad? Nuestro objetivo es la presencia, atraer la presencia, atraer el fuego, que las personas que entren sientan al Señor. Amén. Y todos los avivamientos que estudiamos, que podemos ver, han ocurrido porque ha habido unidad. Unidad. Amén. Mateo 12, 24. Gloria al Señor. Toda gloria es para ti, toda honra es para ti.
no hay otro como tú, Señor. Mateo 12:24 dice: pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, atento aquí, dice: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Amén. Entonces aquí el Señor Jesús nos da una revelación importante, que Satanás, él sí que no está desunido, que Satanás sí que dice que está unido y que por eso se mantiene en pie su reino. Pero nosotros entonces, que somos del reino de la luz, tenemos entonces que fortalecer esa unidad. Amén. Génesis 2:24, hermano. Génesis 2:24 nos dice, vamos allá. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En el hebreo dice, y serán ejad. Usa la misma palabra, amén. Serán unidad. ¿A qué vino el diablo? Juan 10:10. ¿A qué vino? Eso es, a robar, matar y destruir. Entonces él quiere desde el principio matar, robar, destruir lo que Dios ha creado, que es la unidad. Y aquí en Génesis nos dice que el Señor quiere la unidad de un hombre, de una mujer y de una familia. Por eso, ¿qué hay ahora? Muchos divorcios. Si hay separación en la familia, ¿a quién se afecta? A los hijos. Si hay separación en la familia, hay dolor, hay aflicción, hay amargura, hay frustración, entran los miedos, entran ansiedades, entra inseguridad, entra rencor, es que entra todo lo malo, ¿verdad? Entran espíritus generacionales de divorcio. Por eso muchas veces, ¿y cómo eran tus padres? Divorciados, y yo me he divorciado. Entonces eso, pero nosotros, el versículo Juan 10:10 no termina ahí, ¿verdad? ¿Cómo termina? Pero Cristo vino a dar vida y vida en amén. Entonces nosotros que estamos en Cristo y que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios, solo tenemos que disponernos valientemente a usarlas y a creer que puede haber una restauración familiar cuando vamos en Cristo, cuando andamos en la palabra, cuando oramos, porque muchos dicen, es que no hay que decretar. No, hay que decretar, declarar y obedecer, porque nuestras palabras también tienen poder. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay vida y vida abundante en Cristo. El Señor nos dice que Él tiene planes de bienestar y no de mal para nuestras vidas. Entonces, oremos por la unidad de la familia. A lo mejor dices, yo ya me separé, yo ya me divorcié, lo que sea, vale. El Señor hoy te puede dar ya un nuevo comienzo, pero ora por tus hijos y declara, en mi familia, en mi generación, no va a haber divorcio, no va a haber separación. Yo voy a bendecir a mi yerno, a mi nuera. Amén. Gloria a Dios. Y donde también el enemigo ataca dividiendo, en su iglesia, en las congregaciones. Pero es que es muy fácil dividir una congregación. Y así que va a debilitar la fe, va a querer así desanimar a los pastores, a los líderes, va a querer traer desesperanza, pero es muy fácil, el enemigo ya lo sabe. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Susurrar una palabra,
fíjate, hoy no me saludó, fíjate que hoy me miró mal, fíjate que no me han dado oportunidad para abrir el culto. Un susurro del enemigo que baja al corazón y ya, este me tiene envidia. Y más mentiras de Satanás, porque son mentiras de Satanás. Los chismes, las personas que van de chisme en chisme, sal fuera, eso es de Satanás. El chisme es una calumnia, el chisme trae división. Y si tú estás colaborando en la división, estás colaborando o estamos colaborando en el reino de las tinieblas y no en el reino de la luz. Amén. Entonces, alerta, no estemos dormidos. Amén. Hoy el pastor me decía, yo quiero un corazón cada día más entregado, ¿verdad? Perdonador, misericordioso, y así tenemos que entonces darnos cuenta que si estamos en esto de la división, no estamos conforme al reino del Señor. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 12, 25. Estamos ya casi terminando, pero es que la palabra del Señor es maravillosa. Amén. 1 Corintios 12, 25. Nos dice así. Vale, vamos a leer también el 14. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta... El 13, vamos allá, al 13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Amén. Versículo 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. El cuerpo es uno solo. Y vamos al versículo 24. Dice así en mi traducción: así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí en el versículo 25 nos dice, a fin de que no haya división. Entonces, si el cuerpo de Cristo, el mismo Pablo, el mismo Cristo nos dice que no quiere que haya división en el cuerpo, nosotros tenemos entonces que esforzarnos para desarrollar y forzar esa unidad. Vamos a Efesios 4, 1, 6. Y quiero que prepares, si tienes tu Biblia, también Colosenses 3, 8. ¿Cómo podemos mantener la unidad en el cuerpo? ¿Cuáles son las claves? Amén. Efesios 4, 1, 6. Dice, por eso yo estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan en una manera digna del llamamiento que han recibido. Dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Dice el versículo 3 en la Nueva Versión Internacional, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos. Amén. Colosenses 3, 8.
Colosenses 3:8 nos dice: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje ¿de qué? De la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se ha renovado en conocimiento e imagen de su Creador. Amén. Y el 12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santo llamado, revístanse de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad, paciencia. Amén. Entonces, Efesios y Colosenses coinciden en que nos está hablando de que tenemos del fruto del Espíritu. Amén. Que debemos de tener, porque aquí nos dice que ya nos hemos despojado de la vieja naturaleza. Amén. Pero esos hay que desarrollar: humildad, paciencia, amabilidad, tolerantes, perdónense. Y aquí nos habla que no seamos mentirosos, que no seamos falsos, porque la mentira que trae división, porque me van a hablar mal de una hermana y yo voy a creer a esa persona, me voy a hacer cómplice de él, y el padre de la mentira es el propio Satanás. Cuando te cuenten algo de alguien, córtalo, no entres en ese juego, córtalo y ora. Amén. Porque el Señor no quiere esa división. En Gálatas 5:19, y ya vamos finalizando, amén. Porque a veces el enemigo sí nos puede susurrar, puede desarrollar esas divisiones, pero a veces el propio enemigo somos nosotros mismos. Gálatas 5:19 habla sobre las obras de la carne, en las que hay enemistades, hay celos, hay envidias, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Amén. Esas obras de la carne tienen ya que morir, porque ya no somos niños en el Evangelio. Somos ya los que estamos aquí, además somos ya maduros. Amén. Y ya estamos en los últimos tiempos. ¿Quién sabe si a la semana que viene estamos aquí o no estamos? Entonces, trabajemos en este año y los que vienen la unidad. Amén. Eclesiastés 4:7. Vamos a ver los beneficios que tiene esa unidad. Gloria a Dios. ¿Cómo cortar con las obras de la carne? Ayuna, introspección de uno mismo, no señalar al prójimo, señalándonos a nosotros mismos. Gloria a Dios. 4:7. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Amén. ¿Qué más? Vi a un hombre solitario, sin hijos y ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Dice: más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae en el uno, levanta al otro. Y hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entrarán en calor uno solo. ¿Cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Beneficios. Todos estos beneficios tienen la unidad. Amén. Y por último y más importante, el ejército de Gedeón, como hemos visto, al principio eran 32.000 hombres, pero el ejército baja al número de 300 hombres. Pero, ¿quién les dio la victoria? El Señor Todopoderoso. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos estaban unidos entre sí, pero había una unidad directa con la voluntad del Señor. Había una unidad directa sin mirar
a los innumerables, dice que había innumerables camellos en las orillas de los madianitas, sin mirar al enemigo, sin mirar atrás, sin mirar el número, sin mirar a las armas, porque ellos dicen que levantaron trompeta al Señor y el Señor les dio la victoria y la conquista, porque nosotros tenemos que estar unidos, pero a la vez unidos al propósito de Dios, unidos al mover profético de Dios que tiene el Señor en este tiempo. Amén. Finalizando, leemos Juan 17, 20, 23 y ya terminamos. Amén. Entonces, cuando un hermano te diga una visión de conquista, únete a él. Amén. No chafes la visión que el Señor le ha puesto, porque estamos aquí en esta tierra para conquistar, para ser victoriosos y vencedores en el nombre de Jesús. Juan 17, 20 dice: no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Dice, permite que alcance la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Amén. Leemos hasta aquí. Gloria a Dios. Entonces ya Jesús nos ha dado la victoria, porque Jesús ya oró por nosotros, porque Jesús sabía que nosotros íbamos a aceptar su camino. Amén. Entonces vamos a trabajar esa unidad. Cuando falte alguien, mándale un mensaje. ¿Qué pasa, hermano? Ven, no me preguntes a mí, no preguntes al pastor, pregúntale tú, visita tú, que toda visita sea para orar, que toda visita sea para abrazar a esas almas, amén, y traerlas aquí, a la unidad, porque hay mucha gente cuando entran nuevos que dicen, yo siento aquí que hay amor, y eso no lo tenemos que perder por nada, amén. Entonces vamos a orar sobre esta palabra. Gloria al Señor. Amén. Sabemos que estamos en la unidad con Dios cuando Efesios, lo que hemos leído en Efesios y Colosenses, se hace una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si decimos que estamos en unidad con Dios, pero estamos con pleito con el hermano, o estamos aborreciendo a un hermano, o estamos calumniando a un hermano, entonces no estamos en unidad con nuestro Dios misericordioso. Amén. Gloria a Dios Santo. Te invito a que cierres tus ojos y solo te centres en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Sigue hablándonos, Señor. Sigue ministrándonos con esta palabra. Señor, derribamos ahora todo espíritu de división en los matrimonios. Toda esposa espiritual, esposo espiritual que entró en los matrimonios, va saliendo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Venga una restauración en cada familia, padres con hijos, hijos con padres, Señor. Todo lo que entró en los corazones de los hijos o de los padres, de los esposos y las esposas, que ha traído rechazo entre ellos, en el nombre de Jesús va saliendo y venga una unidad completa, unidad para servirte, unidad para creerte, unidad para caminar en ti. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos y echamos fuera todo espíritu de pelea, de mentira, de contienda
que ha querido entrar en nuestras vidas, todo espíritu de contienda que llevamos, Señor, del pasado, toda ira reprimida pero que está escondida, ese espíritu va saliendo de nuestras vidas, el espíritu de división va saliendo, en el nombre poderoso de Jesús. Va saliendo todo sentimiento de envidia, de orgullo. Va saliendo, Señor, la calumnia, el espíritu de chisme, el espíritu de mentira. En el nombre poderoso de Jesús declaramos la unidad en el ministerio, las naciones para Cristo. Declaramos la unidad en cada reunión de jóvenes, en el grupo de alabanza. Unidad, Señor, en todas las áreas del ministerio, las naciones para Cristo, en cada casa. Que tú vengas, Señor, a ministrar con tu espíritu la misma visión en cada uno de nosotros. Vengas a fortalecernos, darnos fuerzas nuevas, tirando la somnolencia, la frialdad, la tibieza, el rechazo, Padre. En el nombre de Jesús, trae ánimo, Señor, para que podamos seguir a la meta, que es conquistar territorios, que es levantarnos en ti, que es responder al llamado sin temor y sin miedo. En el nombre de Jesús vamos rompiendo las cadenas en nuestras vidas que nos impidan seguirte en la totalidad. Van siendo cortadas las cadenas que nos impiden rendirnos a ti totalmente, Señor, porque tuya es la victoria y queremos estar contigo y en ti, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que hay unidad en las iglesias, en los pastores, en el nombre de Jesús aquí en España, en las naciones enteras, Señor, podamos hacer un clamor conjunto, una unidad, derribando al enemigo, derribando las fortalezas, en el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera la división entre pastores, envidias, orgullos, celos, en el nombre de Jesús. Las altivez, las soberbias van saliendo, en el nombre de Jesús. Ven y toma tu lugar, Señor. Ven y reina con la unidad que tú tienes desde el principio. Ven y obra en nuestros corazones, trayendo unidad contigo y unidad con el cuerpo. Todo espíritu de rechazo que nos impide tener comunión va saliendo de nuestras vidas. Autorrechazo, victimismo, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que venga a reinar la misericordia, el perdón en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que podemos dar un aplauso, Señor. Él es grande, Él es poderoso y toda la gloria es para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Mañana entonces, sábado, tenemos oración, ¿sí? A las 9:30 de la mañana hay oración, amén. Y el domingo a las 11, amén, nuestro culto. Dios os bendiga grandemente, amén. Sí, mañana los hermanos que le envíen un mensaje, aquí a las 11 hay una reunión solo con esas personas, amén. Gloria a Dios, amén. Entonces saluda ahí a los hermanos en unidad y en amor, amén. Bendiciones.